amigos, muy buenos días con todos. Estamos una vez más en nuestro programa de tertulias sobre patrimonio de Arequipa. En esta oportunidad nos encontramos en un bonito lugar, el Salón Las Américas, ubicado en la calle Consuelo 105, y en ese sentido queremos agradecer a la familia Corrales Nieves Lasarte por habernos permitido hacer esta entrevista, esta tertulia, llevar a cabo esta tertulia en este espacio estupendo que es muy propicio además para el tema que también vamos a desarrollar esta mañana, referido a la religiosidad, ¿no?, en Arequipa, ¿no? Se ha afirmado que Arequipa era la Roma del Perú, la Roma de América, ¿no? Que Arequipa ha tenido una devoción católica bastante acendrada y que se remonta, por supuesto, ¿no?, a la época del virreinato, de la colonia, ¿no?, de la llegada también de los conquistadores a esta región, a esta parte de América, ¿no?, que traen consigo la impronta de la religión católica. ¿Cómo podríamos definir esta religiosidad en Arequipa, ¿no? Los orígenes, ¿cómo lo podríamos configurar la religiosidad en Arequipa? Sí, bueno, primero un agradecimiento por la invitación, ¿no? Y como usted bien dice, ¿no?, es decir, el origen de Arequipa pues nace siendo católica, ¿no?, es decir, desde la fundación misma. Entonces recordemos que los conquistadores, nuestros fundadores de la ciudad, llegaron con esa impronta no solamente de conquistar, ¿no?, sino de evangelizar también. Inclusive algunos años antes de la fundación, en 1540, ya había algún grupo de frailes dominicos que se habían asentado a manera de excursión hacia el valle de Arequipa, ¿no? Y ya se habían asentado ellos, se había empezado ya su obra evangelizadora, ¿no?, con los naturales de aquel entonces. Claro, tendríamos que mencionar que hay órdenes religiosas que se establecen en nuestra ciudad, ¿no? Y estas órdenes religiosas no solamente se encargan de la labor, digamos, evangelizadora, de adoctrinamiento en las primeras doctrinas que se van estableciendo también en la propia ciudad de Arequipa. Una de ellas, me parece la primera, está ubicada en Santa Marta, ¿no?, donde existe todavía la cruz doctrinera en ese lugar, ¿no?, o la primera ermita que funcionó en el actual barrio de San Lázaro, ¿no? Y se van construyendo se van estableciendo y edificando las primeras monasterios y conventos, y van haciendo también la fe católica en nuestra ciudad, y seguramente también surgen algunas devociones, ¿no?, y cofradías, asociaciones religiosas que datan de esa época. ¿Cuáles serían esas primeras órdenes, cofradías o asociaciones religiosas? Sí, bueno, la primera que se tiene noticia es, por ejemplo, en el convento de Santo Domingo, que es el primer convento que se funda en la ciudad, es la Archicofradía de Caballeros de la Veracruz, ¿no?, a emulación de la que ya Francisco Pizarro en 1540 había fundado en Lima, ¿no? Igual también anexa a la iglesia y convento de Santo Domingo, ¿no? Entonces, esta archicofradía, que era, digamos, exclusivamente para españoles, ¿no?, nobles, españoles, caballeros, se funda en Santo Domingo, promediar entre 1545 y 1550, ¿no? Y desde aquella época permaneció vigente hasta algunos años después de la independencia del Perú, ¿no? Ellos tenían como función principal la propagación de la pasión del Señor, la organización de las procesiones que se llamaban de penitencia, que son las de Semana Santa, especialmente la de Jueves y Viernes Santo. Claro. Esas procesiones muy antiguas, inclusive la Semana Santa de Arequipa, como la conocemos ahora, pues es de fecha reciente, ¿no?, que se ha ido, digamos, como estructurando en el tiempo. Pero la Semana Santa, digamos, de Arequipa colonial es las procesiones de Jueves y Viernes Santo. Después, algunos años después, más o menos en 1605, 1615, recién sale la procesión de Santa Marta, ¿no?, con el Cristo del Señor de la Caridad.
pero estas cofradías, estas devociones inician con la evangelización de Arequipa. Claro, sin duda, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Semana Santa, que es una fiesta religiosa que convoca, ¿no?, a mucha gente, tal vez no tanto como en otras épocas, sin duda en la época que nos estamos refiriendo, la época virreinal, colonial, el catolicismo en Arequipa era bastante contundente, ¿no? Imaginamos que había muchas devociones y también muchas, digamos, procesiones que solían salir con frecuencia por nuestra ciudad. ¿Cuáles serían esas procesiones, por ejemplo, que tenían lugar en esa época? Bueno, en la época virreinal, de lo que se sabe es, bueno, los oficios propios, los oficios litúrgicos propios de la Semana Santa, celebrados en la catedral, y procesiones ya como manifestaciones públicas, la procesión del Señor de la Veracruz, que era la tarde del Jueves Santo, y la del Viernes Santo, ¿no?, con el Santo Sepulcro, ambas organizadas desde la iglesia de Santo Domingo y, bueno, específicamente bajo la batuta, digamos, ¿no?, de la Cofradía de Caballeros de la Veracruz, que ellos eran los que tenían como fin principal la organización de estas dos procesiones, que eran las dos únicas procesiones que había en Arequipa. Después, como comentaba, ya la doctrina o parroquia de indios de Santa Marta, para que ellos, esta población, tenga su procesión propia en la Semana Santa, organizan la procesión del Lunes Santo, ¿no? Pero, digamos, la tradición del Señor de la Veracruz, que lamentablemente hace varias décadas ya ha dejado de salir, ¿no? Entonces, es la que recoge el Señor de la Caridad, y es esta tradición de entrar a los templos, a los monasterios por una puerta y salir por la puerta lateral, ¿no?, de cada templo, visitando a las monjas, a las religiosas, o también a los frailes, ¿no?, porque esta procesión de Jueves Santo que comento del Señor de la Veracruz, que no se conoce mucho, no se conoce mucho, pero sí hay algunos padres dominicos y algunos laicos también que han escrito al respecto, ¿no?, reseñando un poco cómo era la Semana Santa de la época virreinal en Arequipa, ¿no? No era así como la conocemos ahora, ¿no? Era más enfocada, digamos, a los actos litúrgicos, que era propio de la catedral del obispo y del cabildo, ¿no?, del metropolitano, como la reseña, la famosa ceremonia o ritual de la reseña, ¿no?, que era en Semana Santa 5 veces en la Cuaresma, incluida el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo, ¿no?, y la procesión del Jueves y Viernes Santo. Claro, sin duda la Semana Santa en Arequipa es una fiesta religiosa muy tradicional, ¿no?, y corresponde a una de las facetas en la historia de Arequipa. Después de una pausa, vamos a continuar hablando sobre la Semana Santa y sobre todo de la hermandad del Santo Sepulcro, que también es muy representativa en la vida arequipeña. Regresamos. Nos encontramos en las oficinas principales de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Vamos a conocerla. Aquí se pueden realizar los siguientes trámites: partida de nacimiento, acta de matrimonio, de defunción, licencias, entre otros. Aquí también se puede realizar el pago del impuesto vehicular, predial, alcabala, arbitrios municipales, entre otros. Así de fácil. Continuamos entonces en esta segunda parte de tertulia sobre el patrimonio de Arequipa con Roberto Lazo, que a la sazón es teólogo y también mayordomo de la Hermandad del Santo Sepulcro, ¿no?, que se venera en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Por esa razón, en esta segunda parte vamos a hablar justamente de la Hermandad del Santo Sepulcro, que, como nos decía Roberto Lazo, pues se remonta a la Archicofradía de la Veracruz, que corresponde a la época
colonial en Arequipa, pero en la época republicana ya la Hermandad del Santo Sepulcro se funda en 1870, ¿no es cierto? Y uno de sus miembros o fundadores de esta hermandad, muy representativa en Arequipa, sobre todo en la Semana Santa. Claro, durante el año tienen una serie de actividades y este año están cumpliendo 150 años de fundada, de modo que están de celebraciones todo este año. A mencionar además que ha sido declarada pues Patrimonio Cultural de Arequipa, de modo que hablar de la Hermandad del Santo Sepulcro es hablar de historia y parte de ese patrimonio inmaterial, de devociones, de creencias, de religiosidad, que están asociadas, por supuesto, a la historia de Arequipa. Pero cuéntanos, Roberto, acerca justamente de la fundación de la Hermandad del Santo Sepulcro, de la cual fue miembro socio el héroe peruano, nacido en Lima, pero forjado en Arequipa, Francisco Bolognesi Cervantes. Así es. Bueno, la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro se funda un 29 de abril de 1870 en el Templo de Santo Domingo, a iniciativa del prefecto de ese entonces del departamento, que era el coronel César de Rivero y Ugarte, quien al ver el malestar que ya causaban en la sociedad de aquel entonces, el influjo, ¿no?, de estas sociedades secretas, anticatólicas, de espíritu laicista, ¿no?, la masonería, vio por conveniente convocar a todas las autoridades de Arequipa. Entre ellos estaban los vocales y jueces de la corte, de la Universidad San Agustín, el rector, su plana de profesorado, el cabildo de la catedral, encabezado por el deán, ¿no?, y bueno, todas las autoridades civiles, militares como él, para fundar esta hermandad, esta asociación, para contrarrestar este influjo, ¿no?, como dice en el acta de fundación, el influjo maléfico de las sociedades secretas, ¿no? Entonces, Arequipa, como decíamos anteriormente, ¿no?, era muy devota, era muy católica, ¿no?, era muy creyente, y de ese fervor de antaño con la cual nació, ¿no?, como ciudad bajo el amparo de la Virgen de la Asunción, pues así se mantuvo, ¿no? Y por eso Arequipa siempre ha sido, digamos, reaccionaria ante cualquier influjo que rompa su orden, ¿no? Y estas sociedades secretas, la masonería en especial, pues de lo que se encarga en toda sociedad, ¿no?, y en todo contexto cultural actual, es justamente romper aquel orden, ¿no?, aquel orden social, promoviendo leyes, ¿no?, leyes, por ejemplo, antinaturales, la ideología de género en la actualidad, la ley del aborto, o la ley del matrimonio igualitario, o no sé, ese tipo de libre pensamiento, como se dice, o de pensamiento ilustrado, ¿no?, que ya aparece entonces, en Arequipa en 1870, ya se veía algún rasgo, ¿no?, de este influjo. Ante esta situación, 54 caballeros de Arequipa, ¿no?, entre ellos, como usted bien dice, nuestro héroe nacional, y por qué no decir arequipeño, ¿no?, porque muchos autores, historiadores arequipeños han defendido siempre la tesis de que Francisco Bolognesi pues nació en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, entre los 54 caballeros se encontró el coronel Francisco Bolognesi, quien actuó en el momento de la fundación como prosecretario. Fue prosecretario del secretario titular de la época fundacional, que fue nada menos que el doctor Pedro José Bustamante y Albizuri, ¿no? Y él fue su prosecretario, quien lo ayudó con las actas, con la formulación del primer reglamento también de la hermandad, los estatutos. También ofició, como hasta ahora lo seguimos haciendo, a las principales autoridades para que asistan a la procesión de Viernes Santo y a los actos más solemnes de la Semana Santa que tenemos en la ciudad. Y bueno, desde la fundación, que se rememoraba, era una continuidad, es una sucesión de esta extinta archicofradía de Caballeros de la Veracruz,
de la cual nosotros mantenemos muchos rasgos, ¿no? Inclusive nuestro primer estatuto, nuestro primer reglamento, es en base al estatuto que tenía la Archicofradía de la Veracruz. Otra peculiaridad que mantenemos de esta archicofradía es, por ejemplo, la insignia que tenemos como hermandad, ¿no? Que nos distingue de las distintas cofradías o hermandades que existen en Arequipa. Y así otros rasgos, ¿no? Como el toisón de la llave del sagrario, que es un privilegio papal, ¿no? Que se mantiene y que mantiene la hermandad, que hasta ahora se conserva. Bueno, habría que mencionar que ya en el siglo XIX, en plena época republicana, hay un avance pues de la secularización del Estado y del laicismo, y contra eso justamente aparecen algunas asociaciones, ¿no? Que agrupan a católicos arequipeños para contrarrestar lo que tú dices, los efectos pues de la Ilustración, ¿no? Que venía del siglo XVIII, ¿no? Con esas ideas secularizadoras como las propuestas del matrimonio civil, el divorcio, la tolerancia de cultos, que generaron amplios debates en escenarios como el Congreso en aquellos años. Recordemos, queridos amigos, que en la segunda mitad del siglo XIX en Arequipa se protagonizaron hasta 2 movimientos llamados revolucionarios en contra de 2 constituciones consideradas, ¿no es cierto?, consideradas liberales, ¿no? Una fue la Constitución de 1856 y la otra de 1867. Entonces había un elemento denominado ¿no? conservador, si cabe la expresión, que agrupaba a las asociaciones religiosas, pero también a las asociaciones civiles, ¿no? que querían proteger, ¿no? la religiosidad en nuestro medio, incluso revistas, ¿no? y periódicos. Recordemos que en 1890 se funda el diario El Deber, ¿no? Un periódico católico que va hasta 1965, es decir, estamos hablando de una época, en un contexto en que había todavía 2 poderes, ¿no? El poder religioso y el poder político, en que la Constitución del Estado reconocía la religión católica y apostólica romana como la única permitida, cuyo culto público era el único permitido en esa época. Es decir, había una asociación, una sociedad entre el Estado y la Iglesia, que recién en el siglo XX, ¿no? de pronto se va a tornar ya más de mutua colaboración, como así lo reconoce la Constitución de 79, y luego, ¿no? este tratado internacional que firma el Estado peruano con el Estado Vaticano, en el famoso concordato del año 1980. En ese contexto, Roberto, dinos, ¿cómo así han podido apreciar los hermanos de la Hermandad de Santo Sepulcro ese tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX referido a la devoción religiosa? Si esta ha ido en crecimiento, o por el contrario, ¿no? De pronto esa religiosidad que animó a Arequipa, que hizo de Arequipa la Roma del Perú, la Roma de América, pues ya no es tanto así como en otras épocas. Eso lo vamos a conversar al regresar de la pausa, ¿no? En esta importante, interesante conversación sobre patrimonio inmaterial, ¿no? Referido justamente a la religiosidad católica en Arequipa. Escuela Taller Arequipa. Formación gratuita para jóvenes con bajos recursos. Estamos ubicados en calle Cruz Verde 217B, Cercado. Allí nuestros alumnos aprenden las especialidades de carpintería, albañilería y cantería, jardinería, herrería y forja. Los únicos requisitos son tener de 17 a 27 años y la copia de tu DNI. Todos nuestros alumnos tienen beneficios como movilidad, alimentación, seguro contra accidentes, uniforme de trabajo y material de estudio, totalmente gratuito. Informes al número 213067. La Escuela Taller de Arequipa, pule tu talento. Regresamos en esta interesante conversación que estamos sosteniendo con Roberto Lazo, teólogo y mayordomo de la Hermandad de Santo Sepulcro, fundado en 1870, con mucha historia. Este año cumple 150 años y están en plenas celebraciones, a los cuales también nos aunamos de cierta forma, ¿no? Debido a esta tradición religiosa católica en Arequipa que hizo que fuera llamada la Roma del Perú, la Roma de América. Pero yo te pregunto, Roberto, ya
en pleno siglo XXI, ¿no? Con los cambios culturales, sociales, políticos producidos a lo largo del tiempo, si ese catolicismo, ¿no? sigue tan efervescente como se vivía, por ejemplo, en épocas pasadas, y hay testimonios incluso sobre ello, ¿no? En memorias. Recuerdo haber leído las memorias de Javier de Belaúnde, por ejemplo, o las de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? En Trayectoria y Destino, donde habla pues de cómo era la religión, cómo se vivía la religiosidad en nuestra ciudad durante la Semana Santa, las procesiones, ¿no? Algunas de las cuales también algunas tradiciones que se han perdido, como por ejemplo había el famoso encuentro, ¿no? Entre San Francisco y Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Que se ha perdido, y me parece que también eso estaba asociado a la quema de algunos muñecones de figuras liberales, ¿no? Como Mostajo, Lino Urquieta, que eran pues públicamente rechazados, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo así esto ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido adaptando a los nuevos tiempos? Sí, bueno, hace usted referencia a una muy antigua procesión llamada del Paso, ¿no? Que es este encuentro de Santo Domingo y San Francisco en el mes de agosto y en el mes de octubre, ¿no? Para la fiesta de ambos santos patriarcas, que desde el año pasado se ha retomado, después de algunos años, 9 o 10 años, que se dejó de presenciar pues, en las calles céntricas de Arequipa esta procesión muy antigua, como repito, ¿no? Que es prácticamente desde que se fundó la ciudad y desde que llegaron los franciscanos, porque los dominicos ya se encontraban, ¿no? Entonces, desde que llegaron los franciscanos se realizaba, porque era costumbre de ambas órdenes, ¿no? Estas procesiones de sus santos fundadores. Pero bueno, en el siglo XXI, la hermandad, pues, y no solamente la nuestra, ¿no? Sino las distintas hermandades que todavía siguen vigentes, ¿no? Si bien es cierto, la hermandad del Santo Sepulcro de Santo Domingo actualmente es la más antigua de Arequipa vigente, ¿no? Con una continuidad ininterrumpida, ¿no? A través ya de 150 años, ¿no? Siempre hemos tenido la fuerza, el impulso, el ánimo, ¿no? De mantener la tradición, siquiera la del Viernes Santo, ¿no? Claro. Que se mantenga como fue el ideal de nuestros fundadores, ¿no? Que se mantenga también tal como las familias antiguas de Arequipa, ¿no? Lo vivieron, ¿no? Como ellos asistieron, y eso es lo que produce la procesión del Viernes Santo, ¿no? No simplemente es un mero recuerdo, no una añoranza, sino es una manifestación pública, ¿no? Con carácter de asistencia oficial en el departamento, en la región Arequipa, ¿no? Pero más allá de estas connotaciones, digamos, civiles, formales, ¿no? Es aquel impulso que lleva a los devotos, a los fieles, a seguir concurriendo a estas procesiones de Semana Santa, y en especial, ¿no? La de Viernes Santo, que entre todas las procesiones que acontecen en la Semana Santa de Arequipa, en el centro histórico, es la que todavía mantiene, ¿no? su allegada con los fieles, con gente que llega de Arequipa, ¿no? Claro. Su prestancia, su connotación que ha tenido en estos 150 años, y que, bueno, si bien es cierto, los tiempos cambian, ¿no? Pero la esencia se mantiene, ¿no? Porque todavía en Arequipa podemos disfrutar, si cabe la palabra, ¿no? De un Viernes Santo como antaño, ¿no? Porque ese día pues no hay movilidad en la ciudad, no hay tránsito fluido, no hay tiendas comerciales abiertas, es decir, se mantiene todavía aquel duelo, aquel recogimiento, ese decoro de antaño, ¿no? Siquiera en el Viernes Santo, por el hecho también de que, bueno, en la década de los 80, lo que le comentaba en la pauta, en el corte, claro, ¿no? La hermandad en 1983 elevó el pedido, ¿no? De parte no solamente de la hermandad y de Arequipa, sino a nombre de todo el Perú, al gobierno supremo, ¿no? En el tiempo del arquitecto Fernando Belaúnde, quien su padre y su familia habían sido todos socios de nuestra hermandad, ¿no? Alguna vez su abuelo fue presidente nuestro,
y elevó este pedido para que los feriados religiosos de Jueves y Viernes Santo se vuelva a retomar como feriados no laborables, para que la gente pueda ese día comulgar y cumplir con el precepto pascual, ¿no?, de la comunión de Jueves Santo, y también para que se pueda guardar ese recogimiento en aquel día que para nosotros los cristianos católicos es considerado el día de nuestra redención, ¿no? Monseñor Fernando Vargas, yo recuerdo algún año, si no me recuerdo fue en 1995, que nos decía la hermandad, después de la procesión de Viernes Santo en el Salón Capitular en el convento de Santo Domingo, que este día, el día de Viernes Santo, no borre, ¿no? Es decir, la alegría de la Pascua no borre ni tampoco quite el recuerdo de aquel día, el día de Viernes Santo, en que el Señor había comprado nuestra salvación a costa de su sangre, ¿no? Que si bien es cierto, a través de lo que había acontecido también en la Iglesia y lo que acontece, ¿no?, en la vida de la Iglesia actual, de la Iglesia católica, ¿no?, también lleno de cambios y de algunas confusiones, ¿no?, que se ve en el día, había perdido mucho de solemnidad, ¿no?, las ceremonias, las procesiones, el mismo modo de llevar la liturgia. Pero creo que en parte se mantiene la tradición, y justamente me gustaría también brevemente conversar el tema de las devociones familiares, ¿no? Porque a la procesión del Santo Sepulcro se une la presencia de la Virgen Dolorosa, de los Dolores, ¿no?, que por años también, ¿no?, es mantenida, está ligada a la figura de la familia Ponce Vivanco, por ejemplo, ¿no?, que tiene esta devoción, o era el caso, por ejemplo, de la Pía Unión de San José, la devoción que se venera en la iglesia de la Merced, que está la hermandad de la Pía Unión de San José, estaba muy vinculada a la familia Bustamante, por ejemplo, ¿no? O sea, había devociones familiares asociadas a estas cofradías religiosas o imágenes, ¿no?, que había en nuestras iglesias. Y que gracias a Dios se mantiene, se conserva este vínculo, ¿no?, de esas familias con estas devociones. Por ejemplo, esta tradición, porque ya es una tradición, tiene más de 100 años, de la familia Vivanco hacia su imagen, ¿no?, de la Virgen de los Dolores, pues es una tradición muy, muy familiar, pero también muy tradicional en la ciudad, ¿no?, porque en el contexto, ¿no?, en el marco que lleva la devoción a la Virgen Dolorosa, pues también está lo sucedido en la Revolución de 1854, ¿no?, a raíz de Castilla y toda esta revuelta que se hace, pues, para la lucha de poderes, ¿no?, y que sale, pues, digamos, no muy bien parado el general Trinidad Morán, claro, ¿no? Claro, sí, y nace esta tradición acerca de una marcha que es arequipeña, que ya el Estado la ha tomado como oficial, ¿no?, una marcha fúnebre oficial del Estado, pero que nace en Arequipa, ¿no?, en este contexto de esta revolución que menciono, y que la imagen de la Virgen de los Dolores, pues no está exenta de esta historia, ¿no?, porque es esta imagen de la familia Vivanco, ¿no?, quien es llevada a la esquina de la Plaza de Armas para pedir clemencia, ¿no?, para que no lo fusilen al general Trinidad Morán, porque, como sabemos, el general Morán era casado con doña Rafaela Cereceda, que era muy allegada a la familia Vivanco, y es ella, la familia Cereceda, quien va y pide, ¿no?, a la familia Vivanco que les preste su imagen, porque la tenían en el oratorio de la casa familiar, acá en la calle Piérola, y piden con esta imagen clemencia para que no fusilen, y ahí es donde nace esta historia acerca de la marcha fúnebre de Trinidad Morán, que evoca, pues, tantas ilusiones y tantos recuerdos, como también lo menciona la escritora muy católica María Nieves Bustamante, ¿no? Claro, sin duda, Arequipa ha tenido figuras que han descollado también en la vida religiosa, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, como los obispos Juan Alberto Guevara, por ejemplo, fue el primer cardenal del Perú, nacido en Víctor, el propio Landazuri Ríquez, cardenal, figuras protagónicas
Pero me gustaría, ya para terminar justamente esta tertulia, mencionar lo que determinó la Constitución del 79, donde declaraba, ¿no?, ese legado cultural histórico de la cual forma parte la Iglesia Católica. O sea, mucho de la identidad cultural del pueblo peruano, ¿no?, sin duda se gesta a partir de la religiosidad católica, y en los días de hoy en que se consagra la libertad de cultos y hay pues otras confesiones religiosas, ¿no es cierto?, que igualmente tienen seguidores. Creo que la fe católica en particular y la Semana Santa, ¿no?, en Arequipa, como tú bien lo has mencionado, Roberto, mantiene todavía pues esos signos de catolicismo, ¿no?, y de renovación, sin duda, ¿no?, en los tiempos de hoy que vivimos, y las procesiones de Semana Santa son también un atractivo, no solamente para los fieles o para quienes pertenecen a estas órdenes religiosas, a estas cofradías, sino también para toda la comunidad arequipeña. Sí. ¿No? ¿Quisieras agregar algo finalmente? Sí, cómo no, decir, con ilusión nosotros vemos, ¿no?, en la actualidad que, por ejemplo, la Hermandad del Santo Sepulcro, ¿no?, que desde el año 1911 hay una sección creada específicamente para jóvenes postulantes, ¿no?, se sigue renovando, ¿no?, nuestra institución, nuestra hermandad, como otras, ¿no?, con elementos jóvenes y niños, ¿no? Entonces esto hace posible y también nos puede dar una buena cuenta de que no se está perdiendo, ¿no? Si bien es cierto, como usted menciona, ha bajado mucho, ¿no? No es la Arequipa de hace unos 20 años, unos 30 años, o de hace unos 10 años, ¿no? Es decir, las procesiones cada vez se ve menos gente, pero estas tradiciones inmateriales, ¿no?, que como bien dice su nombre son tradiciones, pues no solamente le compete a las cofradías o a la autoridad eclesiástica fomentar, promover o conservar, ¿no?, sino también a la autoridad civil, porque eso es parte de la tradición, parte de la historia cultural de cada localidad, ¿no? Y como tal el Estado, sea una actividad religiosa o sea una actividad civil, está, creo yo, en la obligación de conservar y dar todo su apoyo y todo su impulso para que estas tradiciones que se remontan no solamente a familias, ¿no?, o personajes ilustres, que los tenemos, se pierdan, ¿no?, sino que se conservan, se mantengan como legado para las futuras generaciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias por seguirnos en esta entrevista dedicada a la religiosidad en Arequipa. No queremos terminar sin agradecer, por supuesto, a la familia Corrales Nieves Lazarte por habernos permitido llevar a cabo esta entrevista en este Salón Las Américas, ubicado en la calle Consuelo 105, y por supuesto a Roberto Lazo, teólogo, mayordomo de la Hermandad de Santo Sepulcro, por habernos acompañado esta mañana, y a ustedes, amigos, por seguirnos todas las semanas. Será hasta una nueva tertulia. Gracias.